Un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que Dios los esté bendiciendo, es mi deseo. Saludamos de manera especial, como siempre, a Lisset Navas y a Lisset Sánchez, también a María Luisa Bejarano, Ruth Bejarano Navarro, que siempre están en sintonía a través de las redes, Juan Carlos Navarrete, a Joel Reyes, Dios te bendiga, Joel, a Juan Francisco Alegría, bendiciones, al joven Emir Alex, Dios te bendiga, Emir Alex, a Araceli Cruz, así también como a Manuel Bermúdez, Dios les bendiga, a Armando García. En especial queremos saludar también a cada una de las personas, ¿verdad?, que a través de la sintonía en la radio escuchan. Tenemos un saludo de Armando García, dice desde Guasimito, Limón, Costa Rica, y qué bien nos sentimos que la palabra de Dios, pues como dice, no tenga fronteras, y que a través de las redes la gente pues esté escuchando la palabra de Dios. Dios les bendiga pues también a la familia Norori y la familia Ruiz, a nuestro hermano Santiago, Roberto Hernández, a Armando García, a nuestra hermana Ruth Belia, Dios te bendiga, a Karen y a cada uno de los miembros de esa familia, bendiciones a todos. Vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Proverbios en el capítulo 3. Para ello vamos a leer del versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Fíate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto es más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días esté en tu mano derecha. Amén. El proverbista habla de, como decir, consejos para que tengamos una vida bendecida. Porque vuelvo y digo, ese sería el mayor deseo de toda persona. Toda persona aspiramos a escalar una posición que a los ojos de Dios son de bendición. El inconveniente está en que muchas veces tomamos caminos que no son los ideales, o tomamos caminos en el cual transgredimos la ley de Dios. Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios no va a tener un final feliz. Todo aquello que va violando los estatutos establecidos por el Dios eterno no va a tener un final feliz, y al final lo único que va a acarrear a la vida será desgracia, sufrimiento, dolor y, como dice la Escritura, al final condenación eterna. Aquel proverbista, inspirado por el Espíritu de Dios, da el primer consejo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra fíate es asegurar que cumplirás lo que otro promete. En otras palabras, aprender a confiar en Jehová es aprender a tener fe en todo lo que Dios hace. Si nosotros observamos, Dios no tiene límite para bendecir tu vida. No ha tenido límite para levantar a naciones enteras. Y como dice un pasaje bíblico, no tendrá límite para cambiar los sazones del tiempo. Esto habla de que Dios es el único que, cuando aprendemos a confiar en todo lo que Él hace,
y fiamos en Él, entonces vamos a tener como retribución las bendiciones que Dios tiene para el ser humano. Ahora, hay algo importante que habla el proverbista, y es que debe ser de corazón. Ya en la época ministerial, cuando Jesús predicaba, decía que muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan. Esto habla de que, por eso dice el proverbista, tenemos que confiar a Dios de todo corazón. Todo corazón incluirá todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, aceptando cada una de las leyes de Dios en nuestras vidas para actuar de acuerdo a la voluntad de aquel que nos ha llamado. Por eso claramente dice, fíate de Jehová, y luego dice, de todo tu corazón. Y debemos de saber algo, en que, en otras palabras, Dios está o ha demostrado a través de los tiempos que Él es el único en el cual podemos confiar. Rápidamente podemos observar que allá en el principio, cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, lo creó perfecto, a imagen de Dios. Esto habla de que Dios todo lo que ha hecho es perfecto. Y es más, cuando leemos el libro de los Génesis, cada vez que Dios hacía algo, Él decía, vio Dios que era bueno la luz, vio Dios que esto determina de que todo lo que Dios ha hecho era bueno y es para el hombre. Porque en sí, al final de su creación, Dios lo que crea es el hombre y lo hace a su imagen, conforme a su semejanza. Pero cuando el hombre desconfía de todo lo que Dios le daba, fue que incurrió en transgresión y en desobediencia. En otras palabras, cuando el hombre dejó de confiar en Dios y empezó a escuchar la voz de Satanás, el diablo, actuando de acorde a lo que había escuchado del engañador y burlador, fue allí donde empezaron las desgracias del hombre. Observamos que después de haber desobedecido, Dios lo sacó del huerto. Ahora ya no tenía los bienes a su disposición para alimentarse, sino que tenía que producirlos por sí mismo. ¿Por qué? Porque él desconfió. Al escuchar la voz de Satanás, el diablo, e ir y comer del fruto que se le había prohibido, prácticamente el diablo engañó a Adán, pero en el corazón de Adán desconfió de los beneficios que recibía. Porque si nosotros observamos, ¿cuántos beneficios recibía Adán? Cuando él era el dueño del mundo. Entonces, pero luego observamos nosotros que, por eso dice el proverbista, tenemos que aprender a confiar en el Señor de todo corazón. Porque vuelvo y digo, muchas personas dicen conocer al Señor, pero los hechos que ellos hacen o los hechos que hacemos son los que determinan claramente que no estamos confiando en Dios. Porque si confiáramos en Dios, procuraríamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, ¿qué es lo que ha llevado a la caída de los hombres? Que no obedecemos a Dios y empezamos a dirigirnos por nuestros propios designios o por lo que creemos. Y esto es lo que hoy en el presente tiene al mundo a las puertas de una tercera guerra mundial, donde prácticamente, debido al armamento que existe, no sé cuántos millones de personas fenecerán. ¿Por culpa de qué? De la supuesta prudencia que los hombres tienen. Si nosotros observamos, ellos, de acuerdo a lo que ellos creen, es que es mejor acá, es que es mejor allá, y no se dan cuenta de esto, que por eso dice el proverbista, no te apoyes en tu propia prudencia, aprende a confiar en Jehová, escucha la voz de tu Dios, date cuenta que Dios nos está llamando. Yo sé que las profecías están escritas y que cada uno de los acontecimientos que se suscitan están ahí plasmados en las escrituras, pero esto se debe porque Dios ya conocía, que conoce el futuro, y para que nosotros los cristianos no nos alarmemos, todo lo contrario, aprendamos a confiar en el Señor, a obedecer sus estatutos y mandamientos, y sobre todas las cosas, el cristiano de verdad estamos esperando lo que se llama el rapto de la iglesia. Y cuando cada acontecimiento se da, debemos de aprender, sí, se está cumpliendo la escritura. Aprendamos a confiar en Dios. Es real todo lo que Dios ha dicho. Es una verdad todo lo que Dios
está escrito sobre todo allá en el libro de Mateo capítulo 24, las palabras expresadas por Jesús, y nosotros observamos que con una exactitud completa se vienen cumpliendo cada una de esas profecías. ¿Por qué? Porque el hombre ha dejado de confiar en Jehová y se está dejando guiar por su propia prudencia. O en otras palabras, ha dejado de poner los ojos en Dios y ha empezado a mirar lo que el enemigo de las almas le ha ofrecido. Recordemos que el enemigo de las almas es el que mata, destruye, y cuando nosotros estamos haciendo esa actividad, sencillamente se va a interpretar, no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo, él habla claro, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Es aquí que cuando nosotros aceptamos a Dios, el Espíritu de Dios se viene a vivir a nuestras vidas. Si Él se ha venido a vivir a nuestras vidas, significa que vamos a tener una vida piadosa, como dice el mismo Pablo, una vida apegada a los estatutos y mandamientos establecidos por Jesús. No importa que la gente muchas veces quiera pasar por encima de todo lo que nosotros hacemos, pero la verdad de las cosas es que al final toda persona que persevere, como dice la Escritura, hasta el fin, es el que va a recibir una recompensa. El siguiente versículo dice: reconócelo en todos tus caminos. Y es aquí donde está la equivocación. ¿Por qué creemos de que estas guerras se suscitan y se dan? Porque cada quien está viendo sus propias opiniones y ellos están haciendo lo que a supuestos ojos de ellos es lo correcto. Pero si nosotros vemos, lo único que se está creando es devastación, muerte y destrucción. En otras palabras, en las guerras el único que se mueve es Satanás, el diablo, para transportar las almas. Recuérdate que las almas no son del diablo, las almas son de Cristo. Dios creó las almas, son de Dios. Y cuando nosotros no reconocemos a Dios en nuestras vidas, estamos incurriendo constantemente en el error, en el pecado y la destrucción. ¿Qué fue lo que pasó en Adán? Tuvo una mala elección y se separó de Dios. Luego nosotros podemos ver cómo naciones enteras, antes del diluvio, ellos todos se desviaron de Dios, a excepción de Noé y su familia, que fueron los únicos que aceptaron a Dios, la soberanía de Dios en su vida, y fueron desarraigados de la tierra. Esto significa de que los que heredan la tierra son aquellos que obedecen a Dios. Recordemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces el proverbista te dice en esta mañana, amigo y hermano, que debemos de aprender a reconocer todos nuestros caminos. Reconócelo en todos tus caminos. En otras palabras, consúltale a Dios. Cada vez que vayas a tomar una decisión, ora a Dios. Eso significa que cada vez que nosotros vayamos a decidirnos por algo, pues antes de tomar esa iniciativa o esa decisión, tenemos que consultarle al Dios eterno. Luego dice la Biblia: y Él enderezará tus veredas. ¿Qué habla acá? De que constantemente, como Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. El error humano siempre está en nosotros, y constantemente quizás nosotros vamos a estar incurriendo en el error. Pero qué bueno es cuando nosotros estamos reconociendo a Dios. Dice la Biblia: Él va a enderezar tus veredas. En otras palabras, Él te va a indicar en cierto momento de tu vida que el camino que llevas no es el correcto, y constantemente Él te va a poner en el camino correcto. En una ocasión, a través de un profeta, Jehová le dijo a Israel de que caminé por el camino correcto, por el camino de Dios, por el camino de Jehová, que cuando tú empieces a caminar con Él, lo curvo y lo incorrecto se va a enderezar. Esto habla de que Dios constantemente está guiando a la iglesia, está guiando a los que confían en Él, a la iglesia que vive en santidad y en justicia, porque debemos de reconocer algo: la iglesia está dividida. Está la gente que está esperando el rapto de la iglesia, está la gente que está ayunando, está la gente que está orando, está la gente que está predicando, está la gente que estamos siendo guiados por el poder del Espíritu de Dios, está la gente que está amando sus mandamientos y sus estatutos. Pero está una parte de la iglesia que hemos caído quizás en una religiosidad donde creemos que por lo que practicamos algunas liturgias vamos a ser salvos, sin arrepentirnos de todos nuestros pecados, sin desechar los pecados que existen en nuestras vidas. Si te recuerdo, Cristo murió por ellos, los destruyó en la cruz del Calvario. Entonces el Señor es lo que quiere en ti.
Él no quiere que estemos siempre practicando los mismos pecados. Él quiere que, como dice la Escritura, Él nos va enderezando poco a poco. Como dice ya Pablo en el libro de los Colosenses, nos vamos renovando poco a poco en el espíritu de nuestra mente y de nuestra alma, según los estatutos establecidos por el Dios mismo. Es así de que nosotros, cuando aprendemos a reconocerlo en nuestros caminos, cuando comenzamos y en cada decisión que tomamos, oramos, clamamos, entonces Dios nos va a ayudar. Recordemos que el Espíritu de Dios es tu guiador y Él nos va a guiar hacia la verdad, como dice la Biblia. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que no le reconocen en sus caminos? Si analizamos un poco, y vuelvo y digo, sin mencionar nombres, en estas guerras que se están dando, todos se equivocan. Es del simple hecho de que ellos llegaron a ese conflicto, están totalmente equivocados, porque la violencia engendra violencia, como algunos pregonan, y es una realidad. Guerra es guerra, y el problema de las guerras es que muchas veces pues mueren también personas indefensas, que son los más propensos a fracasar. Entonces hablamos que nuestros malos designios, nuestras malas decisiones, es los que nos están conllevando a la destrucción del hombre. Luego dice: no seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que aprender de que Dios es el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es temer a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, entonces procuramos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, que le agraden al Señor. Pero cuando nosotros no confiamos, no tememos a Dios, no creemos que Dios nos puede juzgar en un presente, que esa es la palabra temer. No tememos al Dios eterno, al que te hizo. No te das cuenta que hay un Dios eterno que se llama Jehová de los ejércitos, el cual permitió que tú vinieras a este mundo con el propósito de que le conozcas. Porque qué triste es que el hombre pierda su vida acá y no se acerque a Dios. Es la peor tristeza que lamentan las almas quizás en el infierno, la separación total de Dios. Porque mientras estamos vivos podemos contemplar y darnos cuenta, sus misericordias son nuevas cada día. Aunque estemos en el pecado, hay oportunidad. La palabra del Señor dice que el hombre mientras vive hay esperanza, pero el problema es que ya muertos no hay esperanza. Por eso el proverbista es claro y él dice: si aprendemos a tomar en consideración los caminos de Dios, Él nos va a enderezar, Él va a enderezar tus veredas. Pero no seas sabio en tu propia opinión. El sabio en su propia opinión es aquel que crea una religión y él empieza a hacer cosas que la Biblia no demanda. Si nosotros vemos, el mundo está plagado de un montón de religiones que hacen cosas que no sé de dónde las han sacado. No está sustentado en las Escrituras. Y la palabra del Señor dice que sea Dios verá y el hombre mentiroso. Hoy hemos escuchado personas que dicen el agua que tiene poder, el agua bendita. Otras personas que hemos escuchado decir por ahí el manto ungido. Hay en unas religiones que hacen culto y tienen la foto de un hombre ahí al presente, que ese es el futuro Elías que va a venir. Y todas esas cosas son mentiras de Satanás, que cuando nosotros no permitimos que la verdad, que es Cristo, ilumine nuestras vidas, estamos incurriendo en transgresión. Y ya saliendo fuera de nuestros contornos, vemos que hay personas que pueden matar a otro en nombre de su Dios, y ellos creen que Dios lo va a recibir como una ofrenda, como dice la misma Escritura. Y esto solamente se puede interpretar como algo. Las personas que se creen sabios en su propia opinión están cayendo en un despeñadero total espiritualmente hablando, y están incurriendo en juicio, porque tarde o temprano el Señor nos va a llamar a juicio. ¿Por qué Dios dejó los proverbios? ¿Por qué Dios dejó el Nuevo Testamento? ¿Por qué Dios dejó las Escrituras? Para que de acorde a ella nosotros podamos andar en esta vida y podamos hacer o tener una vida agradable delante del Señor. Podemos ver ahí en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, que cuando el hombre pecaba le desagradaba al Señor. Un día de esto retomamos el pasaje bíblico cuando David incurrió en adulterio y mató a Urías Eteo, y claramente el versículo dice que esta acción de David le desagradó a Jehová, motivo por el cual vino un castigo sobre él. ¿Por qué? Por desobedecer. Porque si ya nosotros sabemos hacer lo bueno, esforcémonos por hacerlo. Es cierto que nunca seremos perfectos, pero anhelemos esa perfección. Procuremos andar conforme a la voluntad de Dios, sobre todo en estos últimos tiempos,
que se están dando, porque ya son los últimos tiempos que estamos viviendo, tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor, tiempos de guerra, tiempos de angustias. Luego dice el Señor: teme a Jehová y apartate del mal. Esto habla de que este texto va junto. Solo el que teme a Dios se aparta del mal. Aquella persona que practica el pecado no le teme a Dios. Aquella persona que siempre anda incurriendo en los vicios y en los delitos y en todas las cosas que violan la ley de Dios es porque no temen a Dios. Por eso dice: teme a Jehová y apartate del mal. Porque si te apartas del mal, entonces será medicina a tu cuerpo. ¿Qué cosa son medicina para nuestro cuerpo? Cuando nos apartamos del mal, cuando abandonamos el pecado, cuando prácticamente entendemos los propósitos de Dios y nos movemos en torno a ellos, procurando agradarle al Señor, llevar una vida agradable delante de Dios. Vemos allí en el Antiguo Testamento personas que llevaron una vida agradable delante del Señor. Caso específico, Eliseo, que dice la Biblia que este hombre anduvo con Dios, constantemente escuchaba la voz de Dios, sirvió como un profeta para guiar al pueblo de Israel durante toda su vida. Y cuando él murió y fue enterrado, dice la Escritura, aún en su tumba el Señor le estaba guardando. Lo puedes leer allí. Y escucho a personas que vamos a hacer una liturgia para sacar a fulano del infierno. Se fue al infierno, de ahí nadie lo saca. Cometió pecado, ahí nadie lo saca. Ni el mismo diablo va a poder evadir el juicio que Dios tiene para su vida. Si se condenó, si no temió a Dios, si no se apartó del mal, no tendrá parte con Cristo en el reino de Dios, porque no acató el llamado de Dios, porque no lo tomó en cuenta en sus caminos, porque no consideró nunca en cada una de sus decisiones el pedirle al Señor, y nunca quiso que Dios enderezara sus caminos, porque el único que endereza nuestros caminos es Dios. Nosotros no podemos enderezar nuestros caminos. Habrá muchas personas muy buenas que a lo largo de su vida ellos se esfuerzan por ser personas buenas, pero como dice la Biblia, no hay ninguno bueno, solamente Dios. Esto habla de que tú y yo y todos los seres humanos de este mundo necesitamos de la ayuda de Cristo. Necesitamos que Cristo gobierne nuestras vidas. Necesitamos de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pedirle a Dios que nos guíe en todo, pedirle perdón, arrepentirnos y venir delante del Señor para que Él pueda enderezar nuestros caminos y que podamos llevar una vida temerosa delante del Señor y apartada del pecado. Solamente cuando nos apartamos del mal, entonces dice la Biblia que esto es una medicina a tu cuerpo y un refrigerio para tus huesos. He escuchado muchas personas decir que Dios nos sana. He ido a orar por algunas personas que inmediatamente se sanan, pero he orado por otras que nunca son sanas. Y el problema no está en mí ni está en Dios. El problema está en ellos. Porque ellos, como dice la Escritura, pues no confían en lo que Dios puede hacer en sus vidas. No confían en el poder sanador que Él tiene. Solamente cuando nosotros empezamos a llevar una vida que quizás para muchos es raro, pero cuando llevamos una vida pegada a la palabra de Dios, la gente se va a dar cuenta de algo. Dios sí cambia la vida. Creo que la otra vez les mencioné, había un hombre que solo vivía ebrio y le visitamos. En una ocasión se estaba muriendo, aceptó a Cristo, inmediatamente Dios lo sanó, lo restauró y hoy está en el camino del Señor. Ya lleva aproximadamente unos 10 años sirviéndole a Cristo y no ha vuelto a ingerir un solo trago. Fue un gran testimonio para todos los vecinos y que se dieron cuenta de algo, que esta persona sí cambió. Pero ¿qué significó esto? Él debió aceptar a Cristo en su corazón para cambiar su vida. ¿Quieres en esta mañana que Dios cambie tu vida? ¿Quieres en esta mañana poder, como dice la Escritura, sentir esa medicina que desde la cabeza hasta los pies toca tu vida? Queremos que verdaderamente el refrigerio del poder del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Entonces, como dice el proverbista, ¿qué debemos hacer? Temer a Jehová, apartarnos del mal, tomarlo en cuenta en nuestros caminos para procurar hacer la voluntad del que vive por los siglos de los siglos. Claramente nosotros, y aquí voy finalizando, dice que nunca menosprecies el castigo de Jehová. Y para aquellos que dicen Dios es amor y Dios es amor, este mismo versículo habla de que Dios castiga. Castiga, como dice,
no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, para aquellas personas que dicen Dios es solo amor, pues no es así. La misma Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. Es más, en el Salmo capítulo 2 dice que los impíos no estarán en la congregación de los justos. Pues esto habla que Dios hará separación entre los que confían en Él y los que no lo hacen. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a orar por Nicaragua también. La iglesia hemos estado orando y hemos estado dedicando tiempo de oración. Aconsejo a Emir Alec, que la otra vez él me dijo que oráramos, y yo le digo a Emir Alec, ayúdanos a orar en esta mañana. Vamos a orar porque hay una gran amenaza para Nicaragua. Aunque el gobierno de aquí esté haciendo cualquier esfuerzo, ¿verdad? Sabemos que por encima de todo ese esfuerzo está Dios, que es el que puede conservar, preservar la vida. Vamos a orar pues para que Dios nos ayude. Si vamos a, como dijo Jesús, a pasar por este trago amargo, pues que Dios fortalezca y proteja la vida de todas las personas. Oremos en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Dios, como siempre te clamo. Sé que tú cambias las sazones, Dios. De manera especial, Señor, mira la amenaza, Señor, inminente, Señor, para nuestro territorio. Sé, Padre, que te hemos fallado todos, Señor. Yo me incluyo ahí. No te hemos honrado como tú debes ser honrado. No te hemos adorado como tú debes ser adorado. Pero en esta mañana te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Nos arrepentimos, Dios, de toda palabra ociosa que haya salido de nuestras bocas, Señor. Me uno, Señor, como dijo Nehemías, todos hemos pecado contra ti y merecemos ese juicio, Dios. Pero acuérdate de tus misericordias, que como dijo el salmista, son nuevas cada día. Te pido pues en esta mañana, Dios, que tú protejas en la región, Señor, que está ahí pegado al mar en Bluefield, Señor, y cada una de esas vidas sean preservadas, Dios. Que tu misericordia y tu gracia lleguen de primero, Padre, y que por último el castigo, Dios. Yo sé, Padre, que tú nos amas, Dios, y recurrimos a ese amor inmenso, Dios, por las almas. Tú sabes que me he comprometido, Dios, a anunciarte siempre, Dios, y con tu fortaleza, Padre, seguiré haciéndolo, Dios. Pero como de costumbre siempre, Señor, danos una nueva oportunidad, Dios, para que podamos acercarnos a ti y poder, Señor, recibir de tus misericordias y de tus gracias. Es así, Padre, cúbrenos con tu sangre, Dios. Protege a los niños, a los ancianos y a cada una de las familias. Te las depositamos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús deposito mi vida, mi casa, mi familia, todo. Amén y amén. Nosotros seguimos orando en la noche, en el día. Sabemos que Dios tiene el poder para quitar y para dar. Dios les bendiga. El día lunes nos escuchamos si Dios lo quiere. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.